Léelo, por favor. Sí, por favor. No, el del 8 al 11. El texto es bien corto, pero es bien sólido en lo que dice y vamos a sacar lo mejor de él. Escribe el ángel de la iglesia de Esmirna. Yo soy el primero y el último. Había muerto, pero he resucitado. Amén. Escúchame lo que te voy a decir. Yo conozco las dificultades por las que ahora pasas. Y sé que eres pobre, aunque espiritualmente eres muy rico. También sé lo mal que hablan de ti los que se consideran judíos, pero que en realidad son un grupo que pertenece a Satanás. Wow. No tengas miedo de lo que vas a sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ver si en verdad confían en mí. Durante algún tiempo ustedes tendrán muchas dificultades, pero si confían en mí hasta la muerte, yo les daré como premio la vida eterna. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, jamás serán separados de Dios. Excelente. Cuando usted lee esa carta, a usted automáticamente tiene el problema. Eso es una carta que está sufriendo. Una iglesia, que está sufriendo persecución. Y por la persecución se ha mantenido firme en su fe. Y Dios lo está reconociendo. ¿En qué parte dice? He aquí que yo voy a enviar un ejército para matar a aquellos que te están persiguiendo. Interesante. Aquellos que dicen que son judíos, pero son una sinagoga de Lucero. ¿Qué significa? Que están, que lo vamos a ver ya mismito, que están en contra de unos fundamentos básicos del cristianismo. ¿Qué yo le he dicho a la iglesia? Que el judaísmo no cuadra con el cristianismo. Son fe totalmente diferentes. Ahí usted lo tiene en Apocalipsis. ¿Qué hace usted orando por los judíos cuando usted tiene cristianos que están sufriendo persecución? ¿Qué hace usted enviándole dinero a los judíos cuando usted tiene hermanos en la iglesia que están pasando necesidad? Malinterpretando el texto antiguo, esa promesa se acabó. La promesa de bendice a Abraham y yo te bendeciré, eso se acabó. ¿Con quién? Con Cristo. Por eso Cristo, ¿no? Una nueva iglesia. Y el judaísmo antiguo chocaba con el cristianismo porque Jesús sustituye a Moisés y a la ley, que es lo que Pablo dice en la segunda carta a los Corintios. Ya la ley no tiene vigencia sobre ustedes. De la parte de la animación, yo pude construir también el Pedro cuando está haciendo, se está defendiendo ante los templos. Y haciendo su relato, él le deja saber que por medio de la promesa, Dios había prometido que eso del Espíritu Santo iba a ser para ellos y para todo el que creyera. Eso es correcto. ¿Entiendes? Que ya le estaban exentando a los judíos, que no es para ustedes nada más, es para todo el que creyera a nivel de todo el mundo. Estás hablando de la promesa de Joel, que yo derramaré de mi Espíritu Santo sobre toda. Exacto. Pero que de hecho, pero hay que aclarar un poquito también porque pasamos por alto, por eso la importancia de Ezequiel. Y le agradezco porque, aunque tuvimos la primera carta de Corintios, por eso dije, ¿sabes qué? No lo voy a seguir huyendo a los hermanos, principalmente a Noemí y a Juan Luis, que pidieron esta carta y han sido fieles y no han fallado. Gracias por eso. Son los únicos. Y cada vez que lo voy a repetir. Sirven de modelo. Porque otros han pedido carta y vienen una y dos veces nada más. Ustedes hasta ahora no han faltado. Gracias. Los felicito por eso. Cuando nosotros vamos a la carta de Ezequiel, en Ezequiel Dios dice, ya tú no eres mi pueblo. He sacado mi presencia de ti. Y te está pasando lo que te está pasando porque yo lo estoy enviando. Yo lo permití. Yo lo permití. Yo estoy detrás de Babilonia. Yo envié a Babilonia a que te destruya. Y yo describí aquí lo que eso representaba. Y eso, ver a Dios de esa manera no es fácil. Pero ahora vamos a ver en Apocalipsis.
más adelante, no hoy, que nuevamente Dios le dice al hombre, ¿tú quieres saber quién es Dios? Vas a saber quién es Dios. Y lo va a enfrentar cara a cara. Y yo cuando hablo de eso, yo lo llevo a Egipto. Porque en Egipto es una lucha de un Dios contra un hombre que se cree Dios. Y usted, le voy a decir algo más. Cuando usted va a Nimrod y la torre de Babel, Nimrod estaba haciendo una torre que lo hiciera a él Dios. Y nuevamente Dios se enfrenta a Nimrod. Y su misericordia no los ataca, sino que lo esparce. Y Dios dice, mi espíritu no puede contender contra el del hombre, porque es injusto. El hombre no entiende. Le voy a dar break. Pero ya cuando venimos a Apocalipsis, eso se acabó, porque ya el hombre entiende. El hombre persiste en hacer lo malo. Así que no toda obra que el hombre haga es de Dios. Santo. Alaba. Últimamente en esta iglesia muchas sectas y no sabe quién es el Dios y quién no, porque No, y te tengo otra. Las sociedades. Todo el mundo piensa que la sociedad las estructuró Dios. ¿Usted está seguro que la sociedad la estructuró Dios? ¿Que los gobiernos los estructuró Dios? ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro que la sociedad las estructuró Dios? ¿O las ha estructurado el hombre? No, ellos fueron los que le pidieron a Dios, ese hombre, y le pidieron también en un momento dado No conecta con lo que estamos viendo ahora, porque eso es Antiguo Testamento. Pero te quiero decir, pero que ellos fueron los que le pidieron, te quiero decir que ellos escribieron esa exigencia que Dios, que tú nos dejó en su corazón. Y hoy en día, pues eso es lo que estructuran todo eso. No, lo que pasa es que en ese momento histórico, vamos a contextualizar. Tú tienes la escuela sinaítica y la escuela sionista. La sinaítica te dice eso. Pero la sinaítica también dice, pero para. Porque en Deuteronomio dice que Dios le iba a poner rey. Deuteronomio lo dice, pues aquí que llegará el momento donde ustedes tendrán reyes como las demás naciones. Pero la sionista dice, no, Dios nunca quiso poner rey. Entonces tenemos problemas. Pero eso no se compara con lo que los hombres han hecho. Te tengo malas noticias. Eso no nace con el pueblo de Israel, eso nace con la iglesia. ¡Ah, rayo, qué bofeta! ¿Cuándo nace eso? Usted me ama, ¿verdad? Glenda, tú me amas, ¿verdad? Y Amílcar cuando viene aquí sale loco. Con más duda de lo que hay más dar cual Gloria a Dios por eso. Me preocupa cuando llegan y se van igual. Eso me crea más ansiedad. ¿Cuándo nace eso? Martín Lutero. La democracia actual, usted se la debe a Martín Lutero. Martín Lutero es el que cuestiona el papado y el poder de la iglesia sobre los ciudadanos y el reinado. Mire esto, los papas cuando toman el poder extraen la estructura antiguo testamentaria y empiezan a ungir reyes como lo hacían el pueblo de Israel. Estructuran su culto exactamente igual que el pueblo de Israel. Hoy el papa o el sacerdote, cuando va a dar la cena, le da a usted el pan, el vino se lo toma él. En algunas comunidades católicas le dan también el vino, pero cuando él se va a presentar, él se va de espalda al pueblo y presenta los elementos en la cruz. Y no le da la vuelta al pueblo hasta que no lo completa. ¿Por qué? Porque él está sustituyendo el culto antiguo testamentario donde el sacerdote entraba al lugar santísimo en representación del pueblo. Para él sacrificarse el caso de que Dios lo matara por el pecado del pueblo.
Por eso es que usted tiene que ir al confesatorio antes de ir a la misa, para que el pecado suyo no caiga sobre el sacerdote. Entonces el sacerdote es que representa el pecado del pueblo. Y en esa misma visión empiezan a ungir los reyes como si fueran ungidos de parte de Dios, malinterpretando el texto de Pedro que dice todo gobierno es colocado por Dios. Malinterpretándolo. Y es Martín Lutero quien se va en contra de esa estructura. Y dice, no. Lógico, Martín Lutero no está en contra de eso. Para él eso era correcto porque el texto lo dice. Martín Lutero explota por las indulgencias. No hablemos de las indulgencias porque no está hablando de Martín Lutero. Cuando la Iglesia Católica ve el reto de Martín Lutero, Felipe el Sabio se agarra de esto, se divide un cisma en la Iglesia Católica, nace la Iglesia Anglicana y el poder de Roma va colapsando. Y hay un declive dentro del gobierno de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, que explota con la Revolución Francesa, que se ve en contra del reinado y de la monarquía. Colapsa la monarquía en Francia y eso provoca un cisma que las demás monarquías a nivel del mundo empiezan a colapsar. La última fue la de España, pero fueron colapsando. Cuando nacen las Américas, no hay una monarquía. Cuando venimos a las Américas, los puritanos querían un gobierno donde todo el mundo tuviese la libertad de adorar a Dios. Y no hay rey. Y son ellos los que dicen, cuando mezclamos el gobierno con la iglesia, se distorsiona y se contamina todo. Gobierno, tú diriges el asunto del pueblo, la parte administrativa gobierna, administra para el pueblo y nosotros administramos los asuntos celestiales. Porque nuestro reino, nuestro gobierno es celestial, no terrenal, no cruzan. Así es que yo me voy a enfocar en esto. Y es George Washington que determina entonces establecer un sistema que es grecorromano, que el pueblo escoja a sus gobernantes. Y ahí nace la democracia. One nation under God. Una nación bajo el cuidado de Dios, pero donde cada cual adora a Dios de una manera libre. Y eso se ha convertido en un vehículo para dejar a la fe cristiana fuera del gobierno. Ay, ay. Santo. Esa es la historia. Nos paramos en un sitio y viene esta chica y dice, no, porque ¿qué pueblo es? Y le dice, no, eso es Dios quien lo ha hecho, no él. Ah, sí, porque ella quería, porque ella tiene un esposo, claro, lo que hemos hablado de mujeres, Búscale, sí. pues ella quería darle, ¿sabes?, como que el mérito a él, y le dije, mi amor, todo ha fluido porque él ha puesto a Dios primero. Totalmente de acuerdo. No de otra manera. Totalmente de Si no acuerdo. hubiera hecho de otra manera, ya le estuviera de rato ya Liquidado. porque Bueno. no creían en nadie. Bueno, hay una entrevista que se le hizo a Bukele. Vamos a hablar de Nayib Bukele. Yo creo, mi parecer, que cuando una persona realmente quiere dirigir una nación e invoca la sabiduría de Dios, Dios se glorifica e intercede si la persona hace lo correcto. No si usa a Dios para beneficiarse, porque Dios lo deja en vergüenza. Usted puede usar el nombre de Dios para beneficiarse. Bueno, usted tiene nuestro gobernador que dijo que era cristiano antes de las elecciones y mira lo que ha hecho. Tenemos a otro, Pedro Rosselló, que Wanda Rolón lo bautizó y todo y oró por él y mire lo que provocó en el país. Podemos seguir nombrando, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando usted sigue por esa línea, ¿qué hizo Nayib Bukele? En una entrevista, él dice, yo empecé a gobernar con un plan de trabajo y el plan de trabajo no funcionó. Porque mi plan era eliminar la violencia en nuestro país. Yo no podía ver Salvador sin violencia.
Para yo ver un Salvador exitoso, yo tenía que eliminar la violencia. ¿Cómo yo lograba eso? Salvador literalmente, siendo el país con mayor violencia a nivel mundial por expansión territorial. Eso es contracorriente. Máxime cuando las pandillas controlan todas las calles y todo lo que se mueve, la economía, el gobierno, todo. La pandilla es un gobierno paralelo. ¿Cómo usted elimina eso? Cuando las mismas comunidades respaldan a las pandillas porque las pandillas los protegen. Entonces él mismo dice que cuando empezó el plan no funcionó. Y él se le ocurrió la magna idea de ahí en adelante empezarle su plan de justicia a Dios. Y sobrepesó. ¿A quién tengo que favorecer? ¿A los violentos o a las personas que quieren vivir de manera correcta? Sin atropellar a los que están siendo víctimas del sistema. Y sobrepesó y estableció prioridad. El criminal decide ser criminal, la víctima no decide ser víctima. Pues el criminal que decida ser criminal va para la cárcel. Y hizo lo que la nación norteamericana, por si acaso algunos van a disparar, hizo lo que se llama el RICO Act. El RICO Act en la nación norteamericana se firmó en los años 60-70, que dice que una organización se construye para hacer daño, para robar y para asaltar. Pasa que allá no le llaman RICO Act, sino se le llama las gangas, y toda ganga que sea una estructura organizada debe de ser eliminada porque está en contra del bien común. Hizo las cárceles y empezó a meter a las personas en las cárceles con estructura. Y se le empezó a hacer juicio a las personas. Si la persona era inocente, volvía a la calle supervisado. Cometes una falta, para adentro otra vez. La violencia en Salvador no se ha eliminado. Usted tiene la violencia diaria. Pero cuando ese plan que él implementó empezó a colapsar, él mismo dice que él obligó a todo el mundo a orar. Dijo, tenemos que orar. Yo no puedo luchar en contra de la violencia si no oro. Yo estoy luchando contra el mal, yo solo no puedo. Necesito que Dios me dirija. Y todo su gabinete tenían que ser personas de fe. Si usted no es una persona de fe, no puede ser parte de mi gabinete. Y te añado que si tú eres parte de mi gabinete y eres persona de fe, tú no puedes estarle robando al pueblo. Si te cojo robando, te boto y te meto preso. ¿Y qué ha hecho Bukele? Exactamente eso. Si alguien de su gabinete está robando, él es el... Pues yo vi que yo lo analicé en mi canal. Él reunió a todo el gabinete. Y obligó que todo el mundo sea analizado, empezando por él. Y el que tenga algo chueco, va preso. Y le dijo, la única persona que no ha sido nombrada por mí aquí es el ministro. El fiscal general. Él es el único. Y cuando usted va a la entrevista que le hicieron, en ningún momento cuando Bukele decidió entrar al gobierno, la gente lo respaldó. Los políticos establecidos le prohibieron y le cerraron su partido 3 veces. Y la primera vez que iba a correr no pudo correr porque no tenía partido para correr. Y aprovechó un partido que estaba registrado, que estaba medio chueco, y tuvieron que esperar a las 11 de la noche para someter la candidatura para que no se la boicotearan. Y ahora todo el mundo quiere ser Bukele. Pero para usted ser Bukele tiene que pasar el trabajo de Bukele y empezar con ser transparente. Y Dios te bendice. Yo no tengo duda sobre eso. Ok. Hoy yo puse en el chat de la iglesia el testimonio de Al Holford. ¿Lo vieron? Sí. ¿Lo vieron? Ah, usted vio parte. Ok. Holford llevaba años sufriendo un montón de lecciones. El año pasado Holford empezó a jugar diferente, parecía un chamaquito jugando. Que yo hasta a Miguel se lo había dicho, oye Miguel, la verdad que Holford ese tiempo en el banco le ha quedado brutal. Hasta un punto que volvió a ser regular en el equipo de Boston. Cuando seleccionó el grande que luego lo sacaron. Y Holford se mantuvo. Este año Holford tenía la posición regular y se dio la posición regular a Porzingis. Usted no sabe lo que eso representa. La NBA es una liga competitiva. Usted gana dinero en base a tus números y a tu capacidad en el juego. Si tú eres un tipo del banco, a ti no te dan dinero, porque tú
vas a ganar dinero, pero no las grandes cantidades. Él cedió su posición para que Porzingis fuera regular y él venía del banco. Sus minutos se sacrificaron. Él en el testimonio no dice nada de eso. Pero cuando usted escucha el testimonio, hace sentido. ¿Por qué Dios lo bendijo? ¿Porque se jactaba de ser el primero y tenía que ser el que fuera al frente? ¿O porque aprendió a seguir? Y después Porzingis selecciona y él toma la posición regular, pero cuando Porzingis regresa, él vuelve y le entrega. Entonces Dios bendice a los que están dispuestos a servir en todo momento o los que tienen que ir al frente para servir. Los que están dispuestos a servir en todo momento y a sacrificarse por el bien de los demás. Él quizás sacrificó dinero, pero logró su sueño de un campeonato. Y cuando él ganó el campeonato en la cancha se arrodilló. Y cuando lo fueron a entrevistar, él dijo, antes que todo, la gloria es de Dios por haberme bendecido con este trofeo. Y cuando usted ve el testimonio, usted amarra todo eso y usted dice, a rayo. Pues Dios lo bendijo. ¿Qué yo predicaba el domingo? Que Dios no te llamó a ti para que tú estés sufriendo y pasando la salsa y el guayacán. Porque el que hace eso es el enemigo que viene a matar y a destruir. Él vino para que tú tengas vida y en abundancia. Y Él quiere que tú disfrutes la vida como Él la pensó. ¿Usted quiere yo me voy? ¿Valió la pena quedarse, sí o no? El domingo, cuando yo venía para la iglesia, Rose baja por la escalera, se me sienta, yo les dejo la silla de ruedas cerca, nos sentamos a desayunar y a hablar. De repente ella desayuna y yo veo como que se me va poniendo lentita. Eso es que la presión le está bajando. Pero yo sigo hablando con ella porque otras veces le ha pasado y se recupera. Cuando empieza a hacer la digestión, la presión le baja un poco. La llevo al baño, fue al baño de lo más bien, la monto en la silla de ruedas y le digo, Beba, ¿estás lista para irnos? Sí, entonces ya yo tenía todo montado en el carro y me voy. Cuando me voy a montar en el carro, no me responde. La presión le bajó demasiado. Empieza a temblar un poco, pero se me calma. Pero no puede pararse. Entonces yo vengo, viro para atrás, le digo a Sofía y a Isa que vengan a ayudarme. Trato de darle un poquito de sal para subirle la presión, no me responde. Empieza a tener problemas para respirar. Isa me dice, Sofía me dice, papi, tiene problemas para respirar. Entonces la acerco al sofá, la saco de la silla, la cargo y la recuesto en el sofá. Ahí automáticamente en el momento empezó a despertar y a coger fuerza. Pues ahí sí le di la de esto de sal, empezó a hablar. ¿Usted sabe qué fue lo primero que mi esposa me dijo cuando entró en razón? Papá, vamos tarde para la iglesia, perdón. Papá, vamos tarde para la iglesia, perdón. ¿Y cuántos hermanos han sufrido en esta iglesia más milagros que Rose y no vienen y están arrastrando la cobija? Y usted quiere que yo le esté dando parpering a usted. Cuando usted con salud para venir a la iglesia se va para otro lugar y le da otra prioridad. Y Rose, que está pasando ahora mismo por un proceso bien difícil, le da primeramente el primado a Dios y viene a esta iglesia y no se quiere perder un culto. ¿Por qué Dios honró a la iglesia de Filadelfia? ¿Porque le huyó al dolor o se mantuvo firme en el dolor? Y usted piensa que Dios le va a pasar la mano a usted y que Dios le va a pasar por alto a usted cuando para usted es segundo o tercero venir a la iglesia, teniendo la salud que mi esposa no tiene para venir a la iglesia. Y aún así es fiel al Señor, aunque el Señor no la ha sanado. Y usted ha recibido más milagros que mi mujer y le pesa venir a la iglesia. ¡Aló! Por eso no le gusta la carta de Esmirna. Y no me malinterprete, hay condiciones y hay condiciones. Y me consta. Pero también hay más excusas que condiciones.
Porque mi esposa tiene problemas para bajar las escaleras y a veces yo la tengo que cargar. Mañana tengo cita con el cardiólogo. Yo confío en el Señor que encuentren algo para ver si eso se me le resuelve. Porque ella ha mejorado un montón, quiero aclarar. Porque después que le encontramos que el problema era la presión, hemos mejorado un montón. Eso que usted ve que le pasó el domingo, le pasa ahora a veces. Antes me le pasaba todos los días. Ahora es menos. Ahora es menos. Y ella está en su camita, ready. Ahora duerme toda la noche. Gracias al Señor ya está durmiendo toda la noche. No se me despierta de madrugada. Así que al otro día se despierta con más fuerza. Pero hay días y hay días. Amén. Pero créame que la mejoría ha sido del cielo a la tierra. Pero mi esposa, que acaba de sufrir un colapso, que casi la presión me la lleva a la presencia del Señor, abre los ojos y lo primero que dice, vamos a llegar tarde a la iglesia. Amén. El Señor está con ella todo el tiempo. Porque venir a la iglesia es algo especial. Algo ocurre cuando usted viene a la iglesia. Yo le explicaba a Miguel esta mañana. Miguel, cuando yo llegué el domingo, que lo dije desde el altar, yo lo expuse. Cuando yo vengo a saludar a Miguel, Miguel estaba llorando. Y nadie había tocado a Miguel. Y Miguel me dice, Manuel, aquí hay una presencia hermosa en la iglesia. Y Miguel estaba ahí llorando. Pastorito, voy a decir, si usted no cuenta eso, nosotros lo traemos, pasamos por alto, sabemos siempre, sabemos siempre presente a Dios, siempre será en nuestras oraciones, pero pasamos por alto las situaciones que muchos ignoran, que sufren día a día, que pasan, que por las que batallan, pero mamá y yo, el domingo hasta la estamos hablando más alto, hasta que llegó a la iglesia y Dios se glorificó como quiera. De una manera brutal. Ella habló más alto, hasta que yo tuve un momento dado que te interrumpí con la risa porque no paraba, ¿sabes? Imagino Dios, por sus detalles, el Señor le ahí se entiende. Pero vuelvo a lo mismo. La iglesia de Esmirna estaba pasando persecución, dolor y sufrimiento. Y yo te aseguro a ti que la gente daba la vida por congregarse. No tenían en poco el congregarse. Porque como lo he explicado, congregarse, cuando yo vengo a la iglesia es porque, ok, ¿cuál es la diferencia de alabar al Señor aquí, a la playa o el gimnasio? Que en el gimnasio usted va a ejercitarse. Pastor, pero usted nos ha dicho que Dios está en todas partes, totalmente de acuerdo. Pero cuando yo vengo a la iglesia, todos los que estamos en la iglesia venimos con un espíritu de adorar a Dios. Cuando yo voy al gimnasio, yo voy a dar testimonio de Dios con mi vida. Y lo voy a adorar con mi testimonio. Y estoy allí dando testimonio de Cristo. Pero allí la gente no están alineados conmigo para adorar a Dios. Están enfocados en su rutina, como tiene que ser, porque van a desarrollar su cuerpo. Y cuando usted va a la playa, ¿a qué va la gente? A disfrutar la naturaleza, enfocarse en la playa. Otros van a la bebedera y a la juerga, pero eso es otro tema. Usted no va a eso, usted va a disfrutar la playa. Pero cuando usted viene al templo, usted viene a adorar al Señor. Y tú te acordarás, Glenda, que el profesor Aníbal Ortiz decía que yo no adoro al Señor cuando me siento aquí, yo lo vengo adorando desde que me levanté. Mi espíritu viene adorando al Señor desde que me levanté, porque voy a verme a la casa de mi Dios, voy a verme con mi Dios. Y la presencia de Dios me está esperando allí. Y desde que yo entro, el sentir de toda la iglesia es adorar al Señor. Ahí es que el Señor se glorifica de una manera sobrenatural en la iglesia. Por eso claramente el texto dice, ten cuidado de no perder el hábito de congregarte. Y le dice también, y lo suelta también Pablo, y yo creo que Santiago, y inclusive eso lo distinguía también a la iglesia primitiva, ellos siempre se congregaban. Siempre. Siempre se congregaban y buscaban la manera. Ellos sí que pasaron persecución. Bueno, estamos viendo aquí la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna no está dividida. Está sufriendo. Que ya mismito vamos a ver los sufrimientos que vivieron. Diga, Juan Luis. Hay personas que a veces tienen esta iglesia, yo salgo como estrella, así salí.
O sea, no me tocó, nada me tocó, ni los cánticos, ni la predicación, ni nada, pero es porque simple y sencillamente no vienen preparados y abiertos a escuchar la voz de Dios. Eso yo lo acepto de una persona que no tenga a Cristo en su corazón. Cuando es una persona que tenga a Cristo en su corazón, me preocupa. Eso me preocupa más. Hoy le decía a Antonio, y a buscar a mi viejito, A tu papá. que no sé por qué por ahí. No, yo hablé con él el domingo y se lo dije. Sí, pero yo hablé con él el domingo. Llamé a papi, pero ella te dice que tú piensas a este que no, así que ya No. no se aparta de Dios. Yo no escucho clarito que la voz de Dios. ¿Qué le quiere? Ok, ¿qué le estoy diciendo? Que en la iglesia de Esmirna, dígame en qué parte dice, ¿sabes qué? Cógelo con calma, que a todos esos tipos yo los voy a desbaratar. ¿O qué le dice? Mantente fiel hasta el final. No te desanimes. La iglesia, en el libro de los Hechos, era una iglesia unánime, unida. Unida. Nadie tenía nada de nadie. Atendían a los niños, atendían a los enfermos, que era lo que nuestro hermano Anthony estaba explicando. Una iglesia sufrida. Esmirna, una iglesia sufrida. Y el poder de Dios manifestándose en el sufrimiento de los hermanos. Eso es sobrenatural. Vamos a ver la iglesia vamos a ver la isla de Pasmos. Un videíto corto. Hoy en día esa comunidad es una comunidad islámica, ¿sabe? Por eso esa música. Eso es una comunidad islámica. Joaquim, como meus amigos brasileiros me chamam Joaquim. Eu sou um guia turístico. Trabalho com grupos que falam espanhol e português. Entre meus grupos, alguns especiais, diferentes. Eles vêm para a Turquia com um objetivo bem definido. A gente chama eles os grupos religiosos, ou seja, os peregrinos. O objetivo deles é visitar os lugares bíblicos da Turquia. Como eu trabalho muito com eles, cada vez, depois de uns dias, a gente vira amigo e eles começam a me dizer: Joaquim, você sabe, no nosso país, poucas pessoas sabem que a Turquia tem tantos lugares bíblicos. A Turquia tem tanta importância na história do cristianismo. Poucas pessoas sabem a cidade de Tarso, onde nasceu Paulo, na Turquia, ou a cidade de Antioquia da Síria, onde nasceu Lucas, o evangelista, também fica na Turquia. Poucas pessoas sabem que o ponto mais alto da Turquia é o Monte Ararat, a montanha bíblica. Poucas pessoas sabem que Éufrates e Tigre, os rios bíblicos, São na nascem na Turquia. Turquia. Poucas pessoas sabem que as cidades como Éfeso, Mileto, Filadélfia, Troá de Aço, todos esses lugares bíblicos ficam na Turquia. Bom, meus grupos religiosos foram uma inspiração para mim. E eu decidi preparar um documentário sobre os lugares bíblicos da Turquia. E o primeiro documentário é sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Eu não sou uma autoridade religiosa, eu sou um guia turístico. Nestes documentários, meu objetivo é guiar-lhes na história e na geografia bíblica. Também eu quero lhes mostrar como são os lugares bíblicos hoje, como é a situação atual deles. Nosso primeiro documentário, o documentário sobre as 7 igrejas da Ásia, ou do Apocalipse, não começa na Turquia. Começa aqui, numa ilha grega que se chama Patmos. Porque nesta ilha,
João recebeu as visões para escrever o Apocalipse. Bom, primeiro a gente vai conhecer Patmos atual. A ilha faz parte de um grupo de ilhas gregas que se chama Dodecanismo. Dodecano significa 12 em grego e Nissos, ilha. Por isso são 12 ilhas. Patmos tem uma areia de 35 km quadrados e tem cerca de 12 km de comprimento de norte a sul. Sua parte mais larga é de 10 km de leste a oeste. Hoje na ilha moram 3.000 habitantes, principalmente em 3 povoados. Os povoados são Campos, Scala e Hora, de leste a oeste. Hoje na ilha moram... Porque si ustedes se dan cuenta, todo este cúmulo de islotes hacen Patmos. No hay, vamos a ver ahora de dónde sacaban el agua. Dese cuenta que son islotes, es como usted ir aquí a Mona, Caja de Muertos, por Ponce, de Sechero, que son islotes. Porque la idea era que ellos estuvieran fuera de las comunidades. Esto era una cárcel, no se hizo exclusivamente para Juan, son disparados. Eran los criminales, personas que estaban en contra del Estado romano, violadores, aquí era que estaban todos ellos. Personas que la sociedad no los quería cerca de ellos. Los tiraban ahí hasta que se murieran. Pastor, Aislados. fue domiciliano que lo Sí, que luego vamos a hablar de domiciliario. Apunten ese nombre ahí, se lo digo a ustedes. Amén. Pastor, y quedaban ahí sin. Había guardia de seguridad, no. Había guardia de seguridad. Los familiares tenían que traerle comida. Posiblemente le llevaban vino y cosas así. Era un proceso. Había un barco que viajaba, que ya nunca vamos a ver, que viajaba a la Isla Grande, pero era un viaje, no recuerden, en aquel momento no era por motor, era por velero o a remo. Pastor, pero permiso, nosotros hablamos de eso. Sí, En septiembre fue. creo que sí, que yo lo toqué, Sí. un poco, Tú hablas en septiembre. un poco, y un brief de este momento, pero sí. Pero la comida era provista por los familiares. Entonces, pues se le guardaba y posiblemente Juan recibió el apoyo de los demás presos, le daban comida y eso. Pero ellos estaban ahí rodeados por soldados. No era que estaban solos, porque si no podían escapar. Pero muchas veces estaban encadenados. O sea, yo quiero que ustedes vean que esto no es una isla para veranear. Aquí Juan se salvó del aceite, pero aquí no tenía ninguna comodidad. Por eso Juan cuando dice, yo que los acompaño a ustedes en sufrimiento. Hoy en día eso no se predica. Ya no se predica. 3.000 habitantes, principalmente em 3 povoados. Os povoados são Campos, Scala e Hora. A principal atividade econômica da ilha hoje é o turismo. Quase todos os dias chegam cruzeiros e os passageiros visitam os lugares históricos da ilha. Que de hecho me confieso, en vez de yo ir a Israel, prefiero mejor la iglesia. Porque ahí está la iglesia. La iglesia sale de Jerusalén y se esparce por el mundo. La primera iglesia que se forma en Jerusalén y es destruida en el 70 después de Cristo. Luego la iglesia es universal. Por eso Juan le escribe a la iglesia universal que ya no está en Jerusalén. Por eso él dice, en Turquía
hay un montón de lugares fundamentados relacionados con el cristianismo que la gente no lo sabe. Porque la gente sigue pensando en quién. En Jerusalén. Pero ¿qué te dice? Que la ciudad de Tarso está en Turquía. Que la ciudad donde nació Lucas está en Turquía. Las 7 iglesias de Apocalipsis están en Turquía. ¿Qué es más importante? ¿Ir a Jerusalén o a Turquía? Ya porque estamos en historia, o sea, nosotros somos parte Nace en Jerusalén, pero luego llega a Turquía. nosotros somos parte de la historia de Cristo. De hecho, cuando vimos a Éfeso, que ya visto unos siguientes similares a Éfeso, cuando vimos a Éfeso el miércoles pasado, eso es para los pelos cualquiera, porque es lo mismo que la carta está describiendo. Éfeso es Efesio. Y cuando usted mira ese contexto histórico, como yo lo he explicado el miércoles pasado, y lee la carta a Éfeso, usted se le para los pelos y entiende por qué Pablo habla como habla. Por eso porque yo te pregunto también. El que no quiera creer en la palabra de Dios es por ciego y terco, o a menos que se la estén enseñando con que los misterios de Dios hay que los cuestionar. Dios mío. Ay, el micrófono está por allá. No me escucharon, me están en línea, lo siento. No lo veo. ¿Ya se acabó? Ay, que luego él me habla de estima. Olá, sou aqui. Ó, como meus amigos brasileiros me chamam. Ay, yo creo que fue que lo puse a empezar. Nós tem grupos que conectaram em português. Entre meus grupos, causa da alimenta do Espírito, mais imponente da ilha. O povoado mais antigo. Perdón, hermano, fue que lo puse a empezar. Sí, Agora a gente conhece o povoado de Cora. É o povoado mais antigo da ilha de Patmos. Tem a vista espetacular da Bahia e o povoado de Scala. No ponto mais alto de Cora, vocês podem ver o edifício mais imponente da ilha. E um mosteiro ortodoxo. Se chama o Mosteiro de Agios Ioannis Teólogos, ou seja, em português, São João Teólogo. O mosteiro foi construído no século XI depois de Cristo. Tem uma arquitetura bem especial. É como uma fortaleza. Por quê? Por causa da ameaça dos pilares. As casas também especiais têm paredes fortes e altas e têm ruas bem estreitas. Hoje, foram um dos lugares mais bonitos da ilha de Patmos. Todo eso ahí explicando la historia de Pascos. Mire, en griego, atmatpeosión. Eso es alfa, ¿verdad? Sí. Atmatpeosión. Eso es como un hotel. Yes, sir. Lógico, no del tiempo de Pablo, pero sí posterior. Recuerde que luego la iglesia, cuando controla a todo el mundo de la mano de la iglesia católica, se retoma muchos de esos lugares. Y ese monasterio del siglo XI, para recordar que ahí estuvo Juan. Si no me equivoco, Juan muere en Pasmos, de viejo. Atrás de mim vocês podem ver o povoado de Scala. Na ilha de Patmos não tem aeroporto. Pois para chegar aqui, a gente só tem duas opções. Ou viajar de helicóptero, ou como muitos fazem, viajar de navio. O único porto da ilha fica aqui em Scala. Até século XIX nem existia a Scala. Mas hoje é o povoado mais visitado, o povoado mais habitado da ilha. Aqui vocês podem achar hotéis, algumas lojinhas para comprar coisas turísticas e bons restaurantes para comer comidas típicas da ilha. Sí, pues eso es el mal Egeo. Es un mal profundo eso. Y cuando hablemos de Esmirna se van a sorprender. A fundo, vocês podem
é um dos lugares mais visitados da ilha de Patmos. É o Mosteiro do Apocalipse. Wow. Lá dentro tem uma caverna. Segundo a tradição dos habitantes da ilha de Patmos, é o lugar onde João recebeu as visões para escrever o Apocalipse. Eso es lo que dice Apocalipsis. Aparentemente es en ese lugar, mire. No quiero, ¿verdad? Yo sigo al señor Pagán, que lo amo mucho porque es un teólogo espectacular que vive en Jerusalén y él hace tradición en Jerusalén. La tumba que ellos dicen de Jesús no es la tumba de Jesús. Y eso es evidencia arqueológica que es así. El Gólgota no se sabe exactamente dónde está. Usted va allí. Sí hay lugares de Galilea que son, la entrada de Filipo todavía está. Se puede probar que es allí. Y hay evidencia arqueológica que sí. Pero hay muchos lugares. De hecho, supuestamente la casa de Pedro es un embeleco. Pedro no vivía ahí. No hay evidencia que demuestre que Pedro vivía ahí. Sin embargo, aquí hay evidencia que en este lugar fue que Juan recibió la visión de Apocalipsis. En esa gruta, en esa cueva donde Juan estaba. Ahí fue que Juan recibió la visión de Apocalipsis. Donde dice que Dios le llamó a su presencia, que luego lo vamos a ver, todavía eso no ha llegado. Juan está escribiendo a las iglesias. Ahí recibió Juan. Y no hay embeleco, no hay nada, es que ahí fue. Otros lo construyeron para sacar dinero. No, luego que los cristianos van cristianizando el mundo, pues entonces se hacen los monasterios para proteger esos lugares que ellos en un momento histórico consideraban sagrados. Porque sea como sea, para nosotros deben de ser sagrados porque ahí es donde se da la visión original. Apocalipsis no se da en un vacío, no se da escondido. El libro de Daniel dice, cierra para que nadie se entere. Apocalipsis dice, abre. Dios no oculta nada. Por eso cuando vayamos a la segunda, que de hecho, ahí, cuando Glenda leyó, dice, y será librada de la segunda muerte. Vamos a hablar de eso cuando lleguemos a esa parte, porque Apocalipsis es la que habla de la segunda muerte. A mí me gusta volarle la cabeza a usted. A gente viu Patmos, é uma ilha de paz hoje, mas paz quase 1900 anos, não era assim. Os romanos usavam esta ilha como uma prisão, um lugar para exilar pessoas. Entre essas pessoas exiladas, havia uma bem importante, o apóstolo João. Nos últimos anos do reinado do imperador Domiciano, João se encontrava exilado aqui, por volta do ano 95. Está escrito assim na Bíblia, no Apocalipse, capítulo 1, versículo 9. Eu sou João, irmão de vocês, e unido com Jesus, tomo parte com vocês no reino e também aguentar o sofrimento com paciência. Eu estava na ilha de Patmos, para onde havia sido levado por ter anunciado a mensagem de Deus e a verdade que Jesus revelou. Assim está escrito no Apocalipse, João recebeu as visões aqui em Patmos e escreveu esta carta, este livro, como uma carta para as 7 igrejas da Ásia Romana. Bom, 7 igrejas, ou seja, 7 congregações do século I. Mas a interpretação como é assim. Ao longo da Bíblia, 7 simboliza a perfeição. Por isso, não só para as 7 igrejas daquela época, mas esta carta foi escrita para todos os tempos e para todas as pessoas. Como eu disse, minha visita aqui termina, mas minha viagem continua. Minha próxima parada é a capital da Ásia Romana. No, Glenda, que ahora va a Esmirna. ¿Dudas que tengan hasta ahora? Una pregunta. Dispare, Juan Luis. ¿Por qué el Señor permitió que una persona como esta quiera morir directamente en una cárcel? ¿Sabe que no lo sacó nuevamente para que llevara la palabra?
Esa pregunta está espectacular. Esa pregunta está espectacular. Porque tenemos la distorsión de pensar y o de creer que cuando le toca sufrir al cristiano, Dios tiene que involucrarse para que el cristiano no sufra. Cuando es todo lo contrario. Cristo preparó al cristiano para que sufra en el mundo y tenga que pagar por su fe. Y el cristiano debe de estar dispuesto a morir por su fe y no esperar que Dios interceda, porque esto es un gobierno de hombres, no de Cristo. Cristo intercede en algunos momentos para alguna cosa en particular, pero la mayor victoria que Cristo le ha dado al hombre es la salvación, es la vida por encima de la muerte, y eso es lo que todos tenemos que anhelar. El mundo es un camino hacia ese lugar. No pertenecemos al mundo, somos de la vida eterna. Y es normal que el mundo nos desprecie, que el mundo nos rechace, porque es un mundo construido por los hombres, que está en contra del gobierno celestial. Por eso en este mundo no tenemos nada. No debemos de esperar nada. Juan estaba pagando el precio por ser fiel a Cristo y Cristo lo advirtió. Cristo claramente dijo, sabrás que seas mi discípulo cuando seas perseguido, cuando seas vituperado. Bienaventurado. Eres bienaventurado porque entonces te parecerás a mí. Por eso Dios lo permitió. Y por eso Dios permite el sufrimiento en nosotros, porque es parte de esta condición caída humana y para que anhelemos la vida eterna. Por eso claramente Él dice, al que persevere, al que sea fiel hasta el fin. Y de hecho más adelante dice, porque cuando estés en mi presencia, ya mismito lo vamos a ver, se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento. Y aquí tendrás gozo, tendrás paz para siempre. Juan lo sabe y lo está experimentando en un momento que está sufriendo persecución, dolor y sufrimiento. Por eso es que yo dije que Apocalipsis no se da en un momento que la iglesia está en paz. La iglesia está sufriendo persecución. Por eso la promesa sobrenatural. Por eso muchos predicadores modernos no tocan Apocalipsis. Porque su teología colapsa, su mensaje colapsa cuando ven a una iglesia que está sufriendo dolor, persecución, necesidad, hambruna. Y Dios le dice, ahí es que eres fiel a mí. Te voy a decir algo. Y no están tocando mucho la Biblia, Para nada. ¿ok? Porque lo que están haciendo es preparar el mensaje. Ah, muy bien, estás aprendiendo. Te citan la porción bíblica y después ¿qué hacen? No te hablan de la Biblia. Te hablan de otra cosa. Menos de la Biblia. Porque hemos sacado a Cristo y hemos colocado al hombre. Predicar de la necesidad del hombre, los retos de la vida diaria, pero no de Cristo. No voy a enfrentar los retos de la vida diaria a través de Cristo, no. Pero eso es para llamar a los seguidores, ¿entienden? Porque si usted me predica a mí, no, vas a pasar esto y esto, yo voy a ir a correr. Totalmente de acuerdo. Yo no quiero pasar sufrimiento. Y claramente, cuando baja Pablo, que habla de Tesalónica, le dice, porque muchos tendrán comezón de escuchar y de oír, pero no el mensaje de salvación, sino el mensaje que desean escuchar. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Pero mi problema no es lo que ellos prediquen, mi problema es la gente que no tienen el filtro para decir, esto no me acerca a mi Padre, me aleja. Tú me estás predicando algo para yo. Bueno, ayer vi una entrevista de Farruko, que a diferencia de Daddy Yankee, que está pagando el precio, que lo están acusando de todo por predicar, Farruko dice, por eso yo me quité de eso, porque la gente siempre está criticando todo lo que uno hace. Yo ahora, con mi arte, alabo a Cristo a mi manera. Porque no queremos pagar el precio. Porque nos gusta estar en la comodidad. Nos gusta que nos aplaudan por seguir a Cristo, que nos den plaquitas por ser cristianos honestos. Y la iglesia de Esmirna no recibe ni placa ni aplauso. Lo que recibe es persecución, dolor y sufrimiento. Como Juan, que estaba pasando la salsa y el guayacán en Pasmo por ser fiel a Cristo.
Pero no vamos a la iglesia porque tenemos otras prioridades. No me mire mal. No se moleste conmigo, moléstese con la Biblia. Y total, si usted no me quiere, pues, Dios lo dirija. No voy a decir más nada, a quedarme callado. Después Roswell me regaña también cuando llego a casa. No me he visto regaña. Olá, estou aqui, ou como meus amigos brasileiros me chamam, Joaquim. Joaquim da Turquia. Eso es Esmirna hoy. A gente continua a viajar. Esmirna no era una ciudad pobre. Espectacular, deja que tú veas cuando entres a la ciudad. Mas dessa vez, não estou nem numa ilha pequena, nem numa cidade antiga tocada pela mão. Dessa vez, estou no coração de uma cidade bem grande e bem moderna. Essa cidade em turco se chama Izmir e em português, Esmirna. Primeiro a gente conhece Esmirna atual. Hoje Esmirna é a terceira maior cidade da Turquia. Tem 4 milhões de habitantes. A cidade fica no extremo ocidental da Turquia atual, na costa do Mar Egeo. Esmirna fica a 70 quilômetros ao norte de Éfeso. Dese cuenta, pasmos, mírenlo aquí en griego, pasmos. Pasmos, esta es la M, la S. Aquí está Pasmos. Ya habíamos hablado que aquí estaba Éfeso, o por aquí estaba Éfeso. Éfeso está destruida hoy. Esmirna estaba a como 40 millas de Éfeso. Entonces, a 40 millas, aquí en el mar Egeo, aquí, con una costa, está Esmirna, que se llama Izmir hoy. ¿Ves? Pero mire que sigue en el mismo lugar histórico. Pero a diferencia de Éfeso, que está destruida, vamos a ver lo que hay en Izmir, pues Esmirna. Bueno, el Señor cuando le habló fuerte. Le dijo, si no vuelves al... De hecho, vamos a hablar del primer amor, ¿a qué se refiere? Porque se lo aclaré a Anthony, pero no a la iglesia. De hecho, hoy en día Izmir es una ciudad islámica árabe, pero la comunidad quiere mantener una especie de separación y hay conflictos internos y hay como que el cristianismo está sobreviviendo. De hecho, hay muchos misioneros predicando en el mundo islámico, que yo lo he dicho. Y dése cuenta que no todas las mujeres se cubren la cara, porque el Islam tiene el poder, pero en ese lugar como que se ha modernizado. Hoje, Esmirna é a terceira maior cidade da Turquia. Tem 4 milhões de habitantes. A cidade fica no extremo ocidental da Turquia atual, na costa do Mar Egeo. Esmirna fica a 70 quilômetros ao norte de Éfeso e a cerca de 100 quilômetros ao sul de Pérgamo. Hoje, Esmirna é uma cidade industrial. É um importante porto de comércio marítimo e também uma cidade turística. Graças ao aeroporto internacional da cidade, do porto dos cruzeiros e também várias autoestradas que ligam a cidade com outras cidades grandes, todos os dias vêm muitos turistas para conhecer a cidade. ¿Ve la bandera islámica, la roja? Agora estou na Praça de Konak. É a praça principal da cidade. E atrás de mim, vocês podem ver um dos símbolos
temos na cidade atual? É uma torre do relógio do século XIX. Atrás da torre está a entrada principal do mercado ao ar livre. É o mercado de Camarão. No mercado é possível achar restaurantes, lojas e várias coisas. Eso es un mercado histórico, existió, desde el tiempo de la iglesia de Esmirna. Y hay una simiente del mercado en el tiempo de Juan. Un supermercado variado, algo similar a Corintios. Así es que había de todo lo que la gente necesitara. É o bairro onde tradicionalmente moram os judeus da cidade. O símbolo do bairro é um elevador, que liga duas partes do bairro. No ano de 1907, o empresário judeu turco Levi mandou construir este elevador para ajudar aos vizinhos dele. Una ciudad preciosa. Pero son reglas islámicas. Si usted va para allá, tiene que regirse por las leyes islámicas. Lo mismo que usted va para Israel, tiene que regirse por las normas judías. Las mujeres no tienen acceso al templo porque los judíos no lo permiten. Y hay lugares que las mujeres no pueden entrar. Se acabó. Pero hay gente que quiere ser judío porque no se permite, porque la mujer es un ser impuro. De acuerdo, pero cogen Génesis capítulo 2, no capítulo 1. A gente visitou algumas partes da cidade atual, mas ainda existe algumas partes da cidade bíblica, ou seja, da cidade romana do século I, a exposta em si. Agora estamos lá, mas infelizmente só uma pequena parte da cidade antiga existe, porque a cidade atual de Esmirna foi fundada en cima de los restos de la ciudad. Escuchó eso, ¿verdad? La ciudad se construyó encima del antiguo Esmirna. Dios mío, su negro puede estar corriendo. Déjeme darle para atrás un momentito. Ok. Esto que usted ve aquí era el mercado antiguo de Esmirna. Esta simiente. Y esto lógico, había una ciudad subterránea, Así que todo esto estaba cubierto para que la gente pudiera ahí tener sus cosas y debajo pues habían los caminos. Y aquí había un techo descomunal, o sea, una ciudad bien adelantada. Mire, todo eso son simientes de la ciudad y ya mismito usted va a ver el Coliseo que tenían similar a Éfeso, que era donde se hacían las oratorias, se le informaba al pueblo, que también estaban las obras de teatro, donde se hacían los debates públicos sobre situaciones de la ciudad, situaciones religiosas, por igual. O sea, es una ciudad bien adelantada, similar a Éfeso. Una cosa descomunal. Entonces la ciudad actual se construyó sobre esa simiente. Es igual que San Juan. Yo no sé si usted sabe que el casco de San Juan está construido encima de la ciudad antigua. Hay unos túneles que te permiten navegar por toda la ciudad antigua de San Juan. Lo que pasa es que en Puerto Rico, como no tenemos una visión patriótica, ni nos sentimos orgullosos de nuestras raíces, eso está lleno de orín y de ratones. Estos lugares que tienen un valor porque aman su tierra, reconocen su historia y honran su historia. Y me explico. Usted sabe el impacto turístico que tendría la ciudad soterrada de San Juan, más que llevar a los turistas a comprar cartera de gente que viene de Islas Vírgenes. Más bien un viaje por nuestras raíces. Porque, repito, yo tengo los mapas de esa estructura, no mío, lo tiene mi jefe. Y cuando yo vi eso, me sorprendí. Esa es la ciudad subterránea hoy, en San Juan. Eso es correcto. Pues mi jefe le hizo el acercamiento a ellos sobre ese mapa para que ellos pudieran ver y poder explorar y explotar turísticamente esos lugares. Se ofreció.
¿Sabe cuándo lo llamaron, verdad? Eso es correcto. ¿Sabe cuándo lo llamaron, verdad? Nunca lo llamaron. Y él le ofreció el mapa, que no tenían que darle crédito ni nada, porque él es, mi jefe es bien fanático de la historia. De hecho, tiene 2 libros sobre monedas y cómo se usaron. Y te va a la oficina ahí un montón de mapas. Yo le pedí que me heredara. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Antes no había agua de pluma. Habían acuarios que el agua llegaba al pueblo y salía por fuentes como esta. Entonces, el agua cae aquí y el agua que no se usa sigue corriendo y sirve para otro lugar. Regularmente los antiguos se paraban ahí, tomaban agua para ellos o tomaban con una vasija para sus animales. Y así la ciudad completa tenía suplido de agua. Y al día de hoy todavía sigue vigente. Es más o menos como las venidas que hay aquí en Puerto Rico, ¿verdad? Están en la avenida. Sí, de hecho en PR tenemos, bueno, uno de los acuíferos más grandes del Caribe está en Puerto Rico, el del Carso. Usted va por Corozal y hay como 5 o 4 fuentes. Y es agua pura, que usted puede coger un vaso y tomarla y es saludable. En Calle, pastor, cuando uno va de Roce también, por allí por Calle. Hay uno, ese no lo he visto. Sí. No, hay un montón. Pues yo sé que cerca de mi casa hay otro. Y más arriba, usted va por el preso de Corozal, usted mira y ve el chojo así cayendo. Una cosa espectacular. Pero esos son naturales, pero estos son hechos por los hombres. Esa es la diferencia, sí. ¿Sabe? Bueno, al día de hoy Roma está de pie. Nuestra carretera está hecha de hoyo, pero la vía principal de Roma, la principio, algo así se llama, está de pie todavía. Mire esos caminos por donde la gente, arriba estaba el mercado y la gente caminaba por ahí debajo. Anos, uma carta escrita na ilha de Patmos chegou a Esmirna. Esta carta escrita para a igreja de Esmirna tem uma parte assim: mantenhas medo dos sofrimentos que vais passar. O diabo lançará alguns dentre vós na prisão. Assim sereis colocados à prova. Tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte. Eu te darei a coroa da vida. Bom, eu não posso interpretar as palavras da carta, mas eu posso falar sobre alguns fatos históricos. Quando leio a frase de ser fiel até a morte, me lembro dos primeiros 3 séculos do cristianismo. Os cristãos foram perseguidos, torturados e martirizados só por ser cristãos. Mas entre eles, a gente vê alguns exemplos de amor e coragem. Pessoas que eram fiéis até a morte. E um deles nasceu nesta cidade. Ele se chamava Policarpo de Esmirna. Policarpo nasceu em Esmirna por volta dos anos 70. Ok. Ele foi discípulo do próprio apóstolo João. Pero hermano, es para avanzar, pues ya van a ser las 9. Ok, ese es lo que les dije, que fue la foto que ustedes vieron ahorita, la del mercado. Ok, quiero leerle algo sobre el contexto histórico. Solamente Esmirna y Filadelfia son alabadas completamente. Ramsay nota que de las siete, estas 2 fueron las que subsistieron por más tiempo antes de la conquista turca. Éfeso y la próspera Esmirna eran los 2 centros más antiguos del culto imperial en Asia. En otras palabras, cuando vayamos bueno, se lo voy a adelantar para que usted se sienta cómodo, porque los otros días nuestra hermana Mimi me envió un video de un supuesto anticristo. Cuando Pablo habla del anticristo se refiere a Domiciano. Juan, perdón. Cuando Juan habla del anticristo se refiere a Domiciano. Domiciano obligó a que todo el imperio le adorara. Y si usted no le adoraba,
no entonces podía vivir. Y Pablo se levanta en contra de eso. Cuando Pablo usa la palabra 666, se refiere a domiciliano, porque es el valor numérico conforme a la numerología judía que se refiere. Para la nomenclatura, para domiciliano es 666, el valor numérico. No tiene nada que ver con 666, que es satánico. Todos los embelecos que los seres humanos le han puesto, esos son embelecos. Eso no tiene nada que ver con Lucero. Lucero no es nada de grotesco. Lucero es elegante, Lucero es precioso. Por eso hoy en día hay gente que sigue el cocotá. Sin embargo, Juan está diciendo, cuídate de ese. Ahora, ¿por qué Juan lo hace de esa manera? Porque Apocalipsis está codificado para la iglesia. La iglesia que está sufriendo persecución. ¿Dónde estaba Juan? En Pasmos. Todo lo que Juan escribía, ¿usted cree que los soldados no lo veían? Cuando Juan le entregaba una carta a uno de sus miembros de la iglesia, ¿usted cree que el soldado afuera no le decía, déjame ver eso? Cuando el soldado ve que el discípulo se va y lee eso de Apocalipsis, ¿qué dice? A rayos, Juan el calor le está dando duro. Este tipo está en un viaje. Y así es como tiene que ser. Pero la iglesia cuando lo recibe se llena de regocijo, porque significa que su Dios cumplirá la promesa. Alaba. Por tal razón, porque es un mensaje de fortaleza, gracias a don Víctor. Apocalipsis es una carta de fortaleza para la iglesia. Mantente fiel. No pierdas el norte. Yo te estoy viendo y sé lo que tú estás sufriendo. Sé lo que estás pasando. Yo estoy contigo. Porque yo claramente te dije que mi espíritu iba a estar contigo hasta siempre. Hasta el final de los tiempos, dice el texto. Así que sé fiel hasta el final. Dígame a mí. Promesa. Gracias. ¿Por qué? Más que un símbolo de poder, algo más que un hermoso amanecer, más fuerte que el sol que le calienta. Ese tipo que está hablando ahí es un caballo. Ese fue el que le da a Roberta. La culpa cuando te levantes. Puede ser. Ok. Excelente, mami. Excelente. ¿Y cuándo usted ha visto un cristiano que ve en Apocalipsis un libro de esperanza y de promesa? ¿Usted alguna vez ha escuchado que Apocalipsis es un libro de esperanza y de promesa? Siempre ha sido un libro de terror. Pero sin embargo, el único libro que certifica las promesas que Cristo hizo para la iglesia y cuándo y cómo se van a cumplir es Apocalipsis. Una iglesia que no ve Apocalipsis como la fuente de promesa, entonces ¿dónde está mirando sus promesas? Usted mismo se acaba de contestar. Y tenemos problemas. Porque Apocalipsis ha sido codificado para la iglesia. Y si usted como iglesia, que dice que es iglesia, no puede interpretar Apocalipsis, usted tiene problemas. Porque usted no es iglesia, usted es otra cosa. ¡Qué a rayo! No, pero pastor, es que el tiempo ha pasado y tenemos miedo de ese libro. El primero que le tiene miedo es el pastor que no sabe cómo predicarlo. Y claro, porque muchas iglesias han cogido Apocalipsis, principalmente el yutuado, para meterle miedo a la gente. Esto se va de la... Pero ¿y por qué usted no pone Apocalipsis para los domingos también? No, que vengan los miércoles. Que vengan los miércoles. No, que vengan los miércoles, porque la realidad es que, por ejemplo, los domingos, el culto evangelístico, vienen visitas y el tiempo está contado porque tengo el estudio, está los maestros de Escuela Bíblica Dominical, más está la predicación.
mal alabanza y todo eso. Y un estudio como esto, dése cuenta que el martes pasado yo me tomé 2 horas. Hoy voy a cortar porque ya son las 9, pero yo no he entrado. Voy a tener que mezclar esto con Pérgamo el próximo miércoles porque llegué un poco tarde y no quiero penalizarle a usted porque yo llegué tarde. Pero todavía yo no he entrado en los detalles de Esmirna. Yo estoy dándole un brief. El otro miércoles yo tengo que tocar Esmirna con Pérgamo. Y lo puedo hacer porque lo que queda es bien poco. Imagínate un domingo. Y yo quiero que ustedes hagan preguntas, que usted tiene la libertad de hacer preguntas. Yo me tomo el tiempo para preguntarle y para usted aportar. En la escuela bíblica dominical. Y yo me siento bendecido de esta iglesia. Porque 1 hora al maestro no le da. Y a veces Elizabeth trata de agarrarlo por los cuernos para tratar de cerrar a la hora y no puede. Aquí, independientemente yo hable o no, la escuela bíblica dominical nunca dura 1 hora, dura más. Porque la gente aporta, la gente se involucra. Y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero una escuela bíblica dominical que yo cumpla en 1 hora y usted se fue con las dudas. Y usted quería aportar y no pudo aportar nada. Sí. ¿Usted alguna vez le contestaron eso, mami? Excelente. Excelente, mami. Ya mismito vamos para allá. Vamos para allá ya mismito. Claro. La globalización. Sí, no, de acuerdo, de acuerdo. Pero eso no tiene nada que ver con la imagen del anticristo. Pero cuando vayamos a la segunda venida de Cristo, la globalización va a ser lo que muestre la segunda venida de Cristo. Así que nadie va a quedar fuera. Todo el mundo se enterará de esa segunda venida. No hay nada en secreto. Yo me alegro de la parte que Noemí y Ana le hagan este tipo de preguntas porque eso nos demuestra a nosotros la necesidad de congregar. Pero ahora mismo ellos tienen unas dudas que aclaran mis expectativas también. ¿Me entiendes? Así pues tenemos diversidad de dudas, entonces pues a usted que no lo usa y nos aclara que tiene el estudio adecuado y pues cuando venimos a ver pues preparamos pues lo que es nuestro estudio personal y nuestra manera de dirigirnos hacia los demás cuando nos, porque tú sabes que muchas veces yo te lo he dicho, yo le contesté así, pastor, que usted cree, no, a ver, le contestaste bien. Muchas veces te he dicho, me quedé callado, como usted me enseñó, porque... Bueno, don Miguel me hizo una pregunta que yo no tuve la respuesta. Pastor, ¿por qué Dios le dio a Juan la revelación de Apocalipsis? Yo, es una pregunta espectacular. Es una pregunta espectacular. Entonces dijo Miguel, yo no tengo ni idea. Pues yo tendría que ver qué vio Juan, qué vio Dios en Juan que le dio la revelación de Apocalipsis. Y yo técnicamente no tengo la respuesta. Yo puedo aportar lo siguiente. Y le di un brief de los criterios. Y yo le dije, yo le digo más. Yo hubiese preferido que se la diera a Pablo. Porque posiblemente Pablo lo hubiese presentado de una manera diferente. Pablo habló, pero bien poco. Porque la revelación completa no se le dio a Pablo. Se le dio a Juan, no a Pablo. Pero entonces, por otro lado, digo, don Miguel, pero yo prefiero que hubiera sido a Juan, porque Juan tuvo que encriptarla para que la iglesia la pudiera recibir. Posiblemente Pablo no lo hubiese hecho así. Pablo lo hubiese hecho de otra manera. Número 2, dése cuenta que él claramente dice que fue en el 95 después de Cristo que Juan estuvo allí, que se alinea con el momento que se le dio la revelación a Juan, que fue en el 95 después de Cristo. O sea, hay muchas cosas que unen. Y número 2, porque cuando yo le dije a don Juan, a don Miguel, porque posiblemente la revelación se da ya cuando hay una iglesia universal que se está predicando la palabra. Con Pablo todavía no se había llegado a ese nivel, estaba en caminos a. Así es que, en otras palabras, Juan era el perfecto porque una iglesia no judía iba a recibir el mensaje de la promesa. Pero esa es mi conclusión. Pero como le dije a don Miguel, pero yo no lo puedo decir categóricamente esto era así, porque le mentiría, le fallaría.
como en otros temas que he hablado con usted, que yo le digo, no, esto es así porque la Biblia lo dice. Eso es una conclusión mía en base a mi experiencia, pero no puedo decir por qué fue Juan. Porque luego vamos a ver que en Esmirna habían otros hijos de Juan que estuvieron a cargo de predicar el evangelio, como Policarpio. Que cuando yo entre allí vamos a detallar eso, quién fue Policarpio. ¿Me siguen? Y el impacto que tuvo dentro de la iglesia. Pastor, pero si te das cuenta en un momento, y no, y te lo digo porque es lo que me vino, o sea, me vino así hablando de una explicación que claro, me hablaste correctamente porque no tampoco la Biblia lo especifica, que lo más que nosotros podemos tener que nos arroje luz. En un momento dado, cuando Cristo está entregándole a Pedro la iglesia, Pedro le dice que es con este, y él le dice, no, tranquilo, porque es necesario. Y el mismo Juan es el que está explicando. Sí, Juan habla de eso. sí mismo. Pensaron que no, que él iba a decir, no, no por eso. Exacto. ¿Entiendes? Exacto. Cristo tenía a Juan en el Puede ser. Exacto. Puede ser. Estoy diciendo yo lo que yo Ah, no, totalmente de acuerdo. Pero de hecho hay otra realidad que yo también le expliqué a don Juan. Digo a don Miguel. ¿Cuáles son las cualidades de Juan y de su hermano Santiago? Los hijos del trueno. ¿Cuál es la cualidad de ellos que los distingue de los demás apóstoles? Yo debiera de cobrar por estas clases. Así he hecho gasolina, no negativo. ¿Qué? ¿Qué dijo tu papá? ¿Qué dijo él? No. Eran una familia adinerada. Sí, no, de hecho, excelente, no. Todos los apóstoles, excepto Juan, eran primos de Jesús. ¿Sí? Todos. Pero Juan y Santiago eran adinerados. Sus padres tenían una pescadería muy famosa en Galilea, así que tanto Juan y Santiago sabían leer y escribir. Fueron discípulos de Juan el Bautista. Por tal razón, eso no le permitió pertenecer al partido político de los fariseos y tener un rabino, porque un rabino no hubiese permitido que ellos pertenecieran a Juan el Bautista. Fue por la única razón, porque ellos eran bien nacionalistas y los fariseos y los saduceos se habían alineado un poco con el gobierno romano, porque habían separado el gobierno administrativo versus el gobierno religioso. O sea, son los primeros en establecer la separación de iglesia y Estado. Así es que tanto Juan como Santiago, los dos sabían leer y escribir, dominaban el griego helénico como el griego koiné. Y el evangelio de Juan se escribe en griego helénico y Apocalipsis se escribe en griego helénico. Ay. En otras palabras, se escribe para la gente intelectuales. Eso te iba a decir ahora. Y te das cuenta en lo que yo te iba a traer, que el otro miércoles. Exacto, el otro miércoles. Esmirna era una ciudad donde se sabía mucho de ciencia. Eso vamos para allá. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Ese mismo intelecto que tenía Juan y Santiago también lo tenía Pablo. Claro. De acuerdo, lo que pasa es que Pablo, no, lo que pasa es que Pablo, el intelecto de Pablo, a diferencia de Juan, es un intelecto fuerte, rígido. Juan es más amoroso, más sweet en su manera de hablar. Y gloria a Dios por eso. Porque Pablo chocaba. Juan evitaba el conflicto y era más. O sea, en vez de hablarte de frente, te daba la vuelta. Pablo no, Pablo te iba de frente. Boom, como yo. Yo no estoy dando vuelta, te voy de frente. Juan es más político. Juan era más político. Y bueno,
Cuando arranca el Evangelio de Juan, ¿cómo arranca el Evangelio de Juan? Búsquelo. Juan 1:1. ¿Tú tienes la lenguaje actual, Glenda? Búscalo, please. Juan 1:1. Sí, el Evangelio. Antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Usted no tiene idea de lo que eso significa, ¿verdad? Juan está usando la palabra logos en griego. Para los judíos intelectuales, el logo era la máxima expresión de sabiduría y de conocimiento. Era donde el nivel intelectual te podía llevar, donde te revelaba la iluminación según Platón, que el conocimiento te sacaba de la sombra y te revelaba el verdadero mundo a tu alrededor. La sabiduría era la que te daba el entendimiento para poder conocer las cosas a tu alrededor. Juan está usando ese concepto platónico para decir la máxima expresión del logos se encarnó y era Dios Jesús. Nos vamos. Póngase de pie. Pablo no lo hubiese podido explicar así, porque Pablo estaba muy judaizante. Aunque Pablo inicia el proceso de salir de la visión judaica, pero mírate, la cruz se puso roja y yo no la toqué. Está aquí, míralo aquí. El control está aquí. Por si acaso, por si tiene duda que Dios habló cuando yo dije eso. Así que imagínese de lo que estamos hablando. Se te olvidó esto, por favor. Nos vamos, hermano. Peticiones. ¿Valió la pena o no valió la pena? Valió la pena revirar. Gracias por haber revirado. Glenda, gracias por haber virado también. Gracias. También me valió la pena retirar después de 14 años perdido. Hoy cumplí 2 años. Bueno, vamos a orar, mis hermanos.